Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Sonia del Carmen Colque. Como saben, soy docente de la carrera de laboratorio de la materia de hematimetría. Continuando con las clases anteriores, hoy vamos a tocar el tema del parámetro del hemograma manual. Vamos a continuar con la clase de hemograma manual, donde habíamos quedado a ver hoy lo que era el hematocrito, que era otro de los parámetros que encontrábamos dentro del hemograma, ¿sí? Para eso vamos a hacer una pequeña reseña de la clase anterior para poder continuar con la de hoy. Nosotros habíamos hablado el otro día del hemograma, ¿sí? Que era una determinación, ¿no es cierto?, digamos, fundamental en un pedido médico, ¿no es cierto?, de laboratorio, donde nosotros podemos con evaluar, ¿no es cierto?, el estado en que se encuentra el paciente mediante los recuentos celulares, que son lo que me van a informar de la patología que pueda tener o afianzar un diagnóstico presuntivo que pueda dar el médico. Acordémonos que el hemograma es una determinación que está formada por varios parámetros. Uno era el recuento de los glóbulos rojos, el recuento de los glóbulos blancos y el recuento de las plaquetas. También entraba lo que era el hematocrito, la hemoglobina, el estudio de la hemoglobina, el recuento de hemoglobina, y entraba lo que eran los índices hematimétricos, ¿sí? Y también nos entraba lo que llamamos nosotros el frotis sanguíneo, ¿sí? Todo esto en conjunto, todas estas determinaciones comprenden lo que es que es el hemograma, y acompañado con el frotis sanguíneo. Para ese estudio nosotros hacíamos dos divisiones, una parte cuantitativa y una parte cualitativa para hacer el estudio del hemograma, ¿sí? En la parte cuantitativa entraba todo lo que era recuentos celulares, porque es algo, digamos, del recuento numérico, y el hematocrito, hemoglobina y los índices hematimétricos. Y la cualitativa recién entraba lo que era el frotis sanguíneo. En la clase anterior habíamos visto los recuentos celulares, que el hemograma se lo puede realizar por dos métodos, uno manual y el otro era automatizado. Nosotros habíamos empezado a hablar del método manual, donde nosotros teníamos que empezar a hacer uno por uno estas determinaciones. En el caso del recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, para hacer el recuento manual nosotros necesitamos de una cámara que era la cámara de Neubauen, ¿sí? La cámara de Neubauen, que era una cámara que nosotros ahí íbamos a hacer los recuentos para previamente íbamos a colocar la muestra de sangre que tenía que estar sacada con anticoagulante EPTA, recuerden, ¿sí? Era una sangre entera que estaba sacada con este anticoagulante. Nosotros esta muestra la íbamos a procesar y íbamos a colocarla en una cámara para que esta vaya a ser observada en el microscopio, ¿sí? En el microscopio para hacer los recuentos de las células. Pero para hacer los recuentos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, nosotros necesitábamos líquidos de dilución, acuérdense, que eran el líquido de TUR y el líquido de DASI, que era lo que habíamos visto. El líquido de TUR era para hacer recuento de los glóbulos blancos y el líquido de DASI de los glóbulos rojos, ¿sí? Acuérdense en la función que tenía el líquido de TUR, que era que me destruía, tenía componentes como es el ácido acético, el azul de metileno y agua destilada, estaba formada ese líquido de dilución, el cual el ácido acético cumplía la función de destruir los glóbulos rojos, producir la hemólisis y así dejarme para que se pueda ver los glóbulos blancos. Y el componente que era el azul de metileno, que estaba formando también el líquido de TUR, iba a colorear los núcleos, ¿no es cierto?, de esos glóbulos blancos para que tenga una buena observación. Eso era lo que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, en la clase pasada, y habíamos hablado de cómo todos estamos hablando del hemograma manual, ¿sí? Ahora vamos a continuar con la otra determinación que tenemos acá, que era el hematocrito. Habíamos hablado algo del hematocrito, cómo se obtenía un hematocrito manual. ¿Se acuerda que habíamos empezado con la toma de muestra, que teníamos dos tipos de capilares, ¿no es cierto? Capilares con puntita de color azul y punta de color roja, que esto me estaba indicando que se llamaban microcapilares, tubos capilares eran, ¿recuerdan? ¿Sí? Que tenían uno en la puntita color rojo y la otra era de color azul. ¿Qué me indicaba ese color? Me indicaba que uno de los capilares contenía anticoagulante y el otro no contenía anticoagulante.
Uno se lo utilizaba para hacer la punción capilar directamente del lugar de la punción, que eran, recordemos cuáles son lugares de la punción capilar: el dedo de la mano, puede ser del talón y también del lóbulo de la oreja. Esos son los lugares donde se puede hacer la punción capilar, y nosotros para eso vamos a utilizar el capilar de punta roja. ¿Por qué? Porque este capilar contiene, al tener el color rojo, me está indicando que este capilar contiene un anticoagulante, y ese anticoagulante es la heparina. Entonces es un capilar heparinizado, anticoagulado, ¿sí? Y después teníamos el otro capilar que tenía el color de la punta azul, que me indicaba que este capilar no contiene anticoagulante. ¿Y para qué lo utilizábamos? Para tomar la muestra directamente de un tubo con sangre entera obtenida con el anticoagulante Hepta, ¿sí? Sangre entera que ya tiene anticoagulante la muestra, que es el anticoagulante Hepta. Entonces nosotros utilizamos el capilar de punta azul. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Para poder obtener la muestra. ¿Qué hacíamos una vez que nosotros usábamos para hacer un hemograma manual? Si ya habíamos realizado los recuentos, ya teníamos la muestra, recuerden, ya teníamos la muestra, ¿sí? En el laboratorio, ya habíamos hecho los recuentos celulares, ya lo habíamos hecho la dilución, habíamos hecho los recuentos celulares del mismo tubo, obvio del mismo paciente. Nosotros tenemos que hacer el hematocrito. Entonces, ¿qué capilar voy a usar? El capilar de punta azul. Voy a cargar, habíamos visto que se cargaba directamente del tubo, inclinando, ¿no es cierto?, un poquito el tubo, y esto se cargaba por capilaridad, ¿sí? Al cargarse por capilaridad, nosotros cargábamos un 3/4 nada más del microhematocrito, ¿sí? Y acuérdense que lo teníamos que sellar en la punta, ya sea con plastilina o bien con el calor. Lo llevábamos a un mechero, que también expliqué la clase pasada, cómo era la técnica que se recomendaba para hacer para poder sellar, ¿no es cierto?, con el calor. Una vez que nosotros ya tenemos, mejor dicho, el capilar sellado, ¿no es cierto? Si es que yo lo he sellado en el fuego, ustedes van a poder observar algo que quería acotar de la clase pasada. Si yo lo he sellado al calor, ustedes van a darse cuenta que esto ya está completamente sellado, cuando en la punta, ¿no es cierto?, donde ustedes le hacen dar el calor, se ha formado como un globito. Se tiene que formar un globito, es el vidrio, ¿no es cierto?, que se ha recalentado y se ha sellado, se ha formado un globito. Y el contenido de la sangre que está acá adentro ya no corre para acá, para ningún lado, porque cuando el capilar no está bien sellado, la sangre que está tiende todavía a tener movimiento dentro del capilar. En cambio, una vez que está sellado, ya no es fácil, usted lo va a mover, ¿no es cierto?, y ya no es fácil a que esto se vuelque, excepto que lo ponga dado vuelta, que lo dé vuelta a la parte que está abierta hacia abajo, es la única manera que se derrame. Pero ya una vez sellado no va a pasar eso. Una vez que ustedes ya lo sellaron al hematocrito, ¿qué vamos a hacer? Hay que llevarlo a centrifugar, ¿sí? Estamos hablando siempre con la técnica del microhematocrito, ¿sí? Lo vamos a llevar a centrifugar. Se lo centrifuga en una microcentrífuga. La microcentrífuga, ¿no es cierto?, tiene el aspecto, es mucho más pequeña que ustedes deben conocer generalmente la centrífuga, que es para centrifugar los tubos, ¿sí? Bueno, la microcentrífuga tiene una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque más o menos los voy a tratar de dibujar. Hagamos de cuenta que es chiquita,
¿sí? Viene de distintos modelos, cuadrada, circular, o sea, el modelo, pero el tamaño es chiquito. ¿Y cómo está constituido en su interior? Lo que nosotros tenemos que colocar son los capilares, ¿sí? Que nosotros ya tenemos cargados. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una idea, los que no conocen la centrífuga, más o menos se lo voy a explicar, hasta que lo podamos ver por medio de la foto, en el PowerPoint que les voy a pasar. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo la microcentrífuga acá y la voy a observar de arriba. Voy a abrirla contra de una tapa, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta es una tapa de la microcentrífuga y sería esta más o menos. ¿Sí? La forma que tiene. Esta sería la tapita y esto sería lo que es el aparato y acá estaría para la graduación, para las perillas, para poder encenderlas. ¿Sí? Más o menos así, haga más chiquita la tapa porque es el tamaño de lo que es el platillo. ¿Sí? Bueno, es una centrífuga más o menos vista de arriba, para que ustedes puedan entender cómo va a ir colocado los microhematocritos. Consta de un plato, digamos, vendría a ser con acá en el centro, tiene una platina, ¿no es cierto? Tornillo, una platina, que esta placa está asentada, este platillo está asentado, es como un disco, ¿sí? Ese disco tiene hendiduras acá, o sea, tiene surcos, ¿sí? Está alrededor de 24 lleva más o menos, algunas microcentrífugas tienen 24 surcos, ¿sí? Es visto de arriba, ¿no? Le estoy hablando, siempre mirándolo de arriba. Cada uno de ellos está numerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, 16, 17, 18, son 24 en realidad. Son números pares. O sea, es un surco. ¿Por qué viene un surquito en ese platillo? Viene un surco. Porque ahí en ese surco, en esa hendidura, en esa entrada que tiene que calzar el microhematocrito. ¿Sí? Yo tengo cargado acá. Este es mi microhematocrito. Ya lo cargué, lo sellé. Yo lo tengo que venir y colocar acá y tiene que calzar adentro, ¿sí? De la centrífuga. Siempre la parte donde está sellada, ¿sí? La parte que ustedes tienen sellada, siempre va a ir cargada hacia afuera, ¿sí? La parte sellada, o sea, donde ustedes han sellado en el fuego o le han puesto la plastilina, siempre tiene que estar hacia afuera, hacia acá, ¿sí? Ustedes lo van a ir colocando. Eso va a depender de la cantidad de hematocritos que yo vaya a centrifugar. Siempre tienen que tener los números pares. Es lo mismo que en la otra centrífuga grande, que ustedes tienen que equilibrar, ¿no es cierto?, la centrífuga. Tienen que poner en cruz, siempre la misma cantidad de tubo que contenga la sangre en el tubo, siempre enfrentados. Bueno, en esta microcentrífuga es exactamente lo mismo, ¿sí? Si nosotros tenemos para centrifugar 7 microhematocritos de distintos pacientes, ¿no es cierto? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Siempre se empieza del número 1, ¿sí? Cuando tenemos, ustedes saben que le estoy diciendo, una microcentrífuga tiene 24 lugares para colocar. Y yo tengo 7 nada más, no tengo 24 pacientes para centrifugar, 24 microhematocritos, tengo 7, un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de equilibrar. Voy a poner en el 1, ¿sí? Voy a poner el hematocrito, cada uno de estos hematocritos, ¿cómo los voy a identificar? Ustedes, yo lo he cargado, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les había dicho que teníamos que tener unos tubos en unas gradillas? Generalmente siempre se ponía, ¿no es cierto?, en una gradilla unos tubitos y al tubo se lo numeraba. ¿Sí? Al tubito lo numeramos, ¿sí?
Y acá vamos a poner el hematocrito 1 y yo tengo que anotar, siempre esto voy a tener un registro donde yo voy a llevar anotado, hematocrito número 1 le pertenece al paciente Quiroga, un ejemplo, el hematocrito 2 le va a aparecer al paciente Cárdenas y así voy a ir poniendo el apellido a quien corresponda la muestra del hematocrito, pero siempre la identificación numérica en el registro que yo haga y en el tubo donde yo voy a, cuando he cargado el microhematocrito, del tubo del paciente he cargado el microhematocrito, directamente vengo, una vez que lo he sellado, lo coloco en el tubo donde está identificado. Este paso tiene que ser muy a conciencia, muy tranquilo, tienen que controlar bien la muestra que ustedes están cargando, cerciorarse del tubo que están cargando de la muestra del paciente, corroborar el apellido, el nombre, el número y el mismo trasladarlo, ¿no es cierto?, a un lugar donde ustedes lo puedan identificar, ¿sí? Ustedes siempre tienen que recordar no manejarse en un laboratorio como si estarían solos, por más que estén solos, siempre tienen que tratar ustedes de hacer de cuenta que hay otra persona a la par de ustedes, que puede ocurrir cualquier eventualidad, cualquier situación donde la otra persona pueda continuar o pueda tener, digamos, una normativa. Si ustedes tienen una normativa de trabajo en un laboratorio, va a ser mucho más fácil para el personal que esté con ustedes de poder, por cualquier eventualidad o situación que ocurra, que ustedes no puedan continuar el trabajo, lo continúe perfectamente sin haber ningún tipo de error, porque estas cosas son fundamentales, la organización y tener, digamos, los registros y tener identificada perfectamente la muestra del paciente, ¿sí? Entonces, yo he cargado con del tubo del señor, del primer paciente, lo he cargado al hematocrito, una vez que lo he sellado, lo pongo en un tubito, identificado el número que tiene el tubo, que es lo que me va a indicar, y acá en el registro que yo voy a escribir el número y el apellido o el nombre del paciente. Hacemos la segunda muestra lo mismo, cargo el tubo, lo sello, lo llevo al segundo tubo con el número correspondiente y pongo el número y coloco el nombre del paciente. ¿Para qué me va a servir esto? Para que en el caso que yo tenga que cargar la centrífuga, ¿no es cierto?, la microcentrífuga, y no tenga la cantidad suficiente de microhematocritos para que estén enfrentados y equilibrados, ¿no es cierto?, yo pueda tener un control al hacer la carga de la micro. Entonces, una vez que yo ya tengo todos los tubitos, son 4, 5, 6, 7, yo ya tengo todos los tubitos con la numeración correspondiente, ¿sí?, y todos los registros puestos correspondientemente como tiene que ser en el orden, voy a proceder a cargar la centrífuga. Habíamos dicho de que tenía que ir equilibrado. Y acá vienen, como dije, vienen grabados los numeritos de los lugares. Entonces, en el número 1 yo voy a poner el primer paciente, ¿sí?, el que sería el hematocrito número 1, lo pongo acá. Entonces, yo puedo manejarme a la manera, en el mismo registro puedo poner, si ustedes quieren, centrífuga al costado, ¿no es cierto?, de la misma hoja, ¿sí? Trazamos una línea y ponemos, acá están el orden del paciente y acá está el orden de la centrífuga, ¿sí? El paciente 1 está en el lugar 1 de la centrífuga, ¿sí? Voy a colocar el tubito que está, el capilar que está en el lugar, el número 2, que está en este tubito, que tiene el número 2, voy a poner. El paciente Cárdenas va a estar en el lugar 2, ¿sí? Como igual, como está ahí. El paciente número 3, que sería que vendría a ser Miranda, un ejemplo, Miranda va a estar en el lugar 3. Hasta ahí no tenemos problema, porque tenemos 1, 2 y 3, hemos puesto en el orden que corresponde. Pero como yo tengo que equilibrar y tienen que estar enfrentados, equilibrar en la centrífuga significa enfrentar, tienen que estar bien al frente cada uno de los capilares, ¿sí? No puedo ponerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos seguidos porque no voy a poder. Si yo quiero lo hago pero voy a tener que utilizar capilares vacíos para equilibrar,
¿sí? Voy a agarrar capilares vacíos y tengo que sacar 7 capilares vacíos y ponerlos enfrentados, porque tiene que estar equilibrada esa microcentrífuga, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de tener lo que me sobren, me parece bien, evitamos problemas y menos confusión. Pero si yo no tendría la cantidad de capilares para ponerlos vacíos, porque eso después ya no están manipulados, no los puedo estar usando, ¿qué es lo que tengo que hacer? He puesto 1, 2, 3, voy a empezar a poner el número 4, que sería el paciente quispe, póngale. El paciente 4 tiene que estar enfrentado al número 1 y le va a corresponder estar en el lugar 10 de la centrífuga. Entonces yo voy a poner paciente 4, lo encuentra en el lugar 10 de la centrífuga, ¿sí? El paciente 5, ¿no es cierto?, se va a encontrar en el lugar 11 de la centrífuga, ¿sí? Y así sucesivamente, cosas que estén enfrentados. Me va a sobrar uno porque ahí está el 7, no tiene un par. Entonces ahí agarro un capilar vacío y lo coloco enfrentado. Entonces acá tiene que quedar 8 en total, enfrentados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 por el último lugar, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que tienen que tener ustedes en cuenta? Acá tienen que tener en cuenta el orden que ustedes han cargado el microhematocrito, lo han numerado y lo han colocado en un tubo para llevarlo a la microcentrífuga. ¿Cuál es el otro cuidado, la otra precaución que hay que tener al ir a cargar la centrífuga? ¿Sí? Tener en cuenta el lugar que ustedes, porque el microhematocrito es tan pequeño que ustedes no lo pueden numerar. No le pueden escribir en el vidrio ni el nombre ni numerarlo. Entonces, por eso se tienen que basar de un tubo para colocarlo adentro. Al microhematocrito lo colocan adentro del tubo y ahí va a estar, ¿sí? Ustedes lo llevan. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que la parte sellada tiene que ir hacia afuera. Siempre. O sea, hagan de cuenta que en este fibrón, este es el microhematocrito y esta es la parte que yo he sellado en el fuego, ¿sí? Esta es la parte que está sellada. Entonces yo voy a venir la parte sellada, la voy a poner hacia afuera. Hacia afuera, enfrentados hacia afuera. Una vez que yo ya he cargado, la centrífuga está equilibrada, voy a agarrar, viene una tapa, ¿sí?, también metálica, una tapa circular de la misma medida, se la pone arriba, se la tapa, esto viene arriba, con un tornillito, también una rosca, y se lo enrosca bien para que quede bien presionado, y esto cuando empiece a andar la centrífuga, obvio, quede todo sellado y tapado, ¿sí?, los tubitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo pongo a andar la centrífuga por 5 minutos, ¿sí? Lo voy a programar 5 minutos, ¿sí?, a la centrífuga, a 8.000 revoluciones, de 8.000 a 12.000 vienen las revoluciones de esta microcentrífuga, ¿sí? Entonces yo lo voy a programar a 5 minutos, voy a poner la tapita con rosca y esta tapa la bajo, entonces va herméticamente cerrada y la pongo en funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Esto gira como acuérdense ustedes que la fuerza centrípeta de una centrífuga, ¿qué es lo que hace? Una centrífuga siempre, al girar, todo va hacia el extremo, hacia el borde, ¿sí? Por eso, la parte sellada es la que tiene que estar hacia el borde, porque la sangre, los hematocritos, digamos, los glóbulos rojos van a inclinarse, todos se van a ir al fondo del tubito, al fondo del capilar. Esto está con sangre, todos los glóbulos rojos se van a ir hacia el fondo, todos, ¿sí? Y acá va a quedar lo que es el plasma y acá va a quedar lo que es los glóbulos rojos, ¿sí? Lo mismo que pasa cuando ustedes ponen un tubo, ¿no es cierto?, con sangre en una centrífuga grande, una centrífuga normal. Cuando ustedes ponen un tubo de hemólisis o un tubo de CAN con una muestra de sangre entera, la llevan a la centrifugan y ¿qué habíamos dicho en la otra clase? ¿Qué es lo que pasaba? Yo lo llevo con sangre entera, ¿sí? Lo llevo a la centrífuga, al tubo, y ¿qué es lo que pasa? Queda sedimentado todas las células sanguíneas en el fondo,
y queda el plasma separado. Exactamente lo mismo se va a observar en el capilar, pero es una minúscula parte porque es un capilar, como la palabra dice, algo finito, pero ustedes van a poder observar después que una vez que esto se ha parado, nosotros vamos a retirar de la misma manera que hemos colocado los tubitos en la microcentrífuga, vamos a retirar controlando esta guía que hemos hecho y teniendo la gradilla con los tubos numerados, ¿sí? Entonces yo una vez que separo la centrífuga voy a retirar, voy a observar primero que ningún hematocrito se haya vaciado, porque a veces ocurre, chicos, que el sellado uno cree haberlo sellado bien y al centrifugar era tan fuerte la fuerza que hace al centrifugar que se termina saliendo la sangre por la pérdida que puede tener al mal sellado, ¿sí? Por eso es a veces importante controlar bien cuando uno ha hecho, digamos, el sellado del hematocrito. Vuelvo a repetir, cada técnica que ustedes realicen en el laboratorio, cada técnica es importante, la rapidez uno la adquiere con el tiempo, eso siempre lo dije. Cuando ustedes comienzan, cuando uno recién empieza a trabajar, uno lo primero que tiene que estar es ser cauteloso, tener siempre la precaución de estar haciendo las cosas paso a paso y controlando lo que uno está haciendo. No tienen que jugar carrera con nada, con nadie, ni tampoco decir, bueno, yo lo hago rápido, yo ya terminé el trabajo. No, hay que hacerlo a medida que uno va aplicando la técnica y va controlando para que el trabajo sea correcto y no hagamos una mala práctica en nuestra técnica, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Yo voy a ir cautelosamente haciendo el trabajo, controlando que vaya bien, a mí nadie me apura, ¿sí? La rapidez y la experiencia se la adquiere con el tiempo, con la constante práctica, con la constante trabajo, se va adquiriendo la rapidez, pero nunca pierdan la atención al hacer el trabajo, ¿sí? Entonces por eso cuando yo les digo anoten en una hojita, en una ficha, vayan anotando, tómense en el trabajo de anotar. ¿Por qué? Porque como les decía hace rato, ocurre una situación de que tuve un precase, tengo que salir corriendo al laboratorio, retirarme un ratito, y ya esto tiene que venir a ser centrifugado, ¿sí? O me tengo que retirar. Viene otra persona y puede continuar mi trabajo, porque ustedes le dejan todo estrictamente anotado, ordenado, ¿sí? Entonces, por repetir, uno tiene que tratar siempre de trabajar en camaradería en el trabajo. O sea, el trabajo no es individual, o sea, que uno se haga cargo responsable de un trabajo en el laboratorio, es como debe ser. Yo me hago cargo de lo que estoy haciendo, pero eso no significa que yo me voy a hacer cargo y no voy a permitir que mi colega pueda continuarlo o pueda saber cómo seguir por cualquier eventualidad. Ustedes tienen que tener eso en claro siempre, ¿sí? Cuando vayan a hacer un trabajo en el laboratorio. Bueno, cuando ya se ha centrifugado, que hemos visto lo que les he explicado acá, vuelvo a retirar uno por uno los capilares y voy a ver. Saco el capilar número 1, lo voy a poner en el tubito el que estaba en la centrífuga en el lugar 1 corresponde al tubo 1. El que estaba en el lugar del número 2 corresponde al tubo 2 y así, 3. El que estaba en el lugar 10 de acá, este capilar de quién es que estaba en el lugar 10. El que estaba en el lugar 10 de la centrífuga corresponde al paciente número 4. Entonces acá lo voy a volver a poner en su lugar, ¿sí? Ese es lo que yo tengo que ver. El que está en el lugar 11, ¿cuál es el capilar que está en el 11? El capilar que está en el lugar de la centrífuga en el lugar 11 es del paciente número 5. Acá yo tengo el tubito número 5, lo voy a poner acá, en el mismo orden, ¿sí? Porque el número 5 pertenece al paciente Miranda, un ejemplo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Eso sería el trabajo, digamos, manual del microhematocrito, cómo se lo procesa, se lo debe procesar en el laboratorio, ¿sí? Cómo ustedes deben trabajar. Una vez que yo ya he tenido el hematocrito centrifugado, todo y lo he colocado acá en estos tubitos en la gradilla, voy a proceder a la lectura del microhematocrito, ¿sí? ¿Ustedes qué van a observar en primer lugar? Ustedes van a poder observar acá
En el microhematocrito acá tenemos un, no sé si se podrán ver, se lo voy a remarcar de nuevo con el fibroma fuerte. Este es un microhematocrito, hasta acá he cargado con sangre, ya está centrifugado, ¿sí? Ya está centrifugado este microtubito, entonces acá lo he parado y acá me ha quedado, se han sedimentado todos los glóbulos rojos. Acá están todos los glóbulos rojos, ¿sí? Por arriba de estos glóbulos rojos, ustedes van a poder observar una pequeña capa, ¿sí? Una pequeña línea más clarita, que eso van a pertenecer a los glóbulos blancos. Y arriba van a estar ubicadas las plaquetas. De esta forma están ubicados en el microhematocrito las células sanguíneas, ¿sí? Una vez que ustedes han observado cómo ha quedado este hematocrito, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que esto que ustedes ven acá está ocupado por los eritrocitos, ¿sí? Es el porcentaje total del volumen de sangre que ustedes han cargado, ¿sí? Del volumen total de sangre, este es el hematocrito, ¿no es cierto?, que está ocupando este lugar. Este eritrocito es el porcentaje del total de todo lo que estaba antes de centrifugar el tubito, ¿sí? Todo esto es el volumen de sangre que ustedes cargaron. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que los valores de los hematocritos, nosotros cuando hagamos la lectura en el hematocrito va a variar. Ustedes tienen que tener en cuenta la tabla de valores del hombre y la mujer, el recién nacido y el niño, ¿sí? No son los mismos valores. En el hombre, el valor normal, digamos, que se considera es como es todo porcentual, los valores que se hace del hematocrito se da, tenemos en el hombre del 47, ¿sí? Acá vamos a poner. Para que ustedes tengan bien. Del 47%, ustedes van a encontrar que dice más, menos, 5%. Van a encontrar a veces en los libros que dicen, ¿qué significa esto? El valor es de 47%. Puede ser más 5 o menos 5. Dentro de ese rango está dentro de los valores normales. ¿Qué significaría más 5? De 47 más 5 va a ser 52%. Y menos 5, menos de 47, ¿cuánto va a ser? 42%. Entonces, el valor del hematocrito en el hombre, ¿sí?, es de 47% más o menos 5. Y el rango va a ser entre 42 a 52%. O sea que cualquiera de esos valores está dentro de los valores normales, ¿sí? Ese es en el hombre. En la mujer tenemos partimos de 42%, igual que arriba, igual que el hombre, más o menos 5%, ¿sí? ¿Qué significa eso? Lo mismo que hicimos con el de varón. Partimos acá de 47, más 5 hemos llegado a 52, menos 5, hemos llegado a 42, o sea que entre 42 y 52 es el rango normal. En la mujer partimos de 42, más 5, ¿cuánto va a ser? De 42 más 5 va a ser 47, ¿sí? Por ciento. Y menos 5 va a ser 37%. Entonces, entre 37 y 47% está dentro de los rangos del valor normal en la mujer. ¿Sí? Esos son los valores que ustedes tienen que tener siempre en cuenta cuando hagamos la medición de lo que ya hemos centrifugado, de cómo nos ha quedado para terminar. Y después tenemos en el recién nacido, los valores llegan hasta el 62% en bebé que recién nace, llega un 62%.
que a medida que va creciendo, que van pasando los años, va llegando a un añito, ¿no es cierto? Esto me va a descender, ¿sí? A un 35, a un 46%. Va a descender el valor del hematocrito en los niños. Bueno, esto sería entonces, ustedes tengan que tener en cuenta que entre el hombre y la mujer, ¿cuáles son los valores normales? 47% más o menos 5%. Entre la mujer, 42% más o menos 5%. En el recién nacido se va al 62% y cuando llega a un añito ya va a ir estabilizándose más al 35 al 46%. ¿Sí? Esos son los valores que tiene que tener el hematocrito. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer la lectura del microhematocrito? La lectura del microhematocrito, nosotros vamos a tener una tabla que se llama ábaco, ¿sí? Es un ábaco. Yo más o menos voy a tratar de graficárselo acá, o sea, lo mismo se los voy a pasar en Power, para que ustedes ya lo tengan, la foto directamente, cómo son las tablas del ábaco, ¿sí? Es una tabla prácticamente milimetrada, ¿sí? Es una hoja, digamos, que tiene... Ay, yo tengo muy falta de pulso, disculpen. Viene milimetrada, ustedes van a poder observar. Yo le hago las líneas grandes, pero son milimetradas, como le vuelvo a decir, ¿no? Pero es para que ustedes más o menos lo entiendan y podamos graficarlo en esta clase. Podamos graficar cómo se hace la medición del hematocrito. Bueno, esto va graduado de 0 a 100, ¿sí? De 0 a 100. De 0 a 100. 0, 5, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, así. Todo va con numeritos, ¿sí? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y lo mismo acá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Bueno, por supuesto que viene todo bien, más o menos unidad, pero usted tiene que tener en cuenta que viene 0 a 100. 0 a 100. ¿Queda claro? Bueno, yo ya vine, este hematocrito, hagamos de cuenta, ya el que tengo yo el microcapilar, ¿sí? Tengo el capilar acá. Ya lo centrifugué, ya tenemos el valor, tenemos la cantidad de glóbulos rojos que han ido hacia el fondo, se han sedimentado, tenemos el plasma y yo tengo que medir cuánto mide ese hematocrito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar a ese tubito, lo traigo y lo voy a poner arriba de la tabla, ¿sí? Pero, ¿qué tienen que tener en cuenta? Ustedes tienen que tener en cuenta esto, miren. Este es el tubito. Hasta acá tiene lo que son los glóbulos rojos. Y acá está el plasma, ¿sí? Bueno, este tubo yo lo voy a traer y lo voy a colocar arriba de la escala que tengo, de la tabla que tengo. ¿Cómo lo voy a colocar? Lo voy a poner acá el tubo y voy a hacer de que la base, ¿no es cierto?, de la punta del tubo dé en 0 acá. Llegue a 0, ¿sí? Y el plasma tiene que llegar a 100. El plasma tiene que llegar a 100. Esto acá, lo que ustedes tienen acá, tiene que coincidir en 100. Pero ¿qué pasa? A veces yo, por supuesto que esto es mucho más chiquito, yo lo he hecho muy grande, muy arriba acá. Así vamos a hacerlo. Así, tiene que ir más inclinado. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo voy a venir con el tubito y lo voy a esto en 100.
Yo vengo con el tubo y resulta que el plasma, ¿no es cierto?, no me llega a tocar la punta, donde llegó el plasma no nos llega a tener 100, entonces yo tengo que lograr, está más arriba, es más largo el capilar, me llega acá, ¿sí? Resulta que acá me llega el plasma, este es el capilar que yo he puesto acá, ¿sí? Todo el capilar. Hasta acá yo tengo plasma, miren, en el capilar ¿sí? Y hasta acá está lleno de glóbulos rojos. Todo esto es glóbulos rojos hasta acá. Están los glóbulos rojos. Pero el plasma llega hasta acá y yo acá ya he pasado el 100, miren, en esta parte de la escala. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Correrlo, pero siempre mantener la punta, acá que roce la parte cero, mantener la punta, correrlo, hasta que este plasma me llegue a esta línea, que esta línea es la línea de 100. ¿Sí? ¿Entienden? Esta línea, ¿sí?, tiene que llegar acá, a rozar acá. Esto, que es el plasma, tiene que hasta acá. Esto me tiene que coincidir en 100 y esto me tiene que coincidir en 0. Entonces, si yo lo pongo, siempre tengo que empezar del principio. Yo al ponerlo acá, generalmente nunca me llega a 100. Acuérdense ustedes, no se olviden que esto está cargado al 75% del total del microhematocrito. ¿Sí? Eso acuérdense también, porque por eso es lo que a mí me permite hacer la medición en el ábaco. Entonces yo voy a agarrar, voy a poner este microhematocrito, lo voy a trasladar para que ese borde del plasma me coincida con esta última línea, que es la línea de 100. Una vez que yo he logrado que este hematocrito me coincida ahí la línea de 100, obvio que va a correr y va a dar, hasta ahí va a llegar lo que es el glóbulo rojo, y yo voy a hacer la lectura ahí. Este paciente tiene 45 de hematocrito, porque acá ha llegado 40, 1, 2, 3, 4, 5, acá. Porque todo lo suelo repetir, esto está milimetrado, o sea, aparte de las líneas más gruesas que me indican 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, intercaladamente en el medio hay líneas más pequeñas que es donde yo puedo decir 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si acá a mí me ha llegado lo que es el glóbulo rojo, los eritrocitos han llegado hasta acá, yo voy a leer acá que me llega, este paciente tiene 45 de hematocrito, pero yo lo tuve que trasladar casi a la mitad de la tabla para que coincida. Esta parte donde termina el plasma tiene que coincidir con 100 y la parte de abajo tiene que coincidir, siempre tiene que estar tocando el 0. Entonces ahí voy a poder hacer la lectura de cuánto tengo yo del hematocrito. Eso sería la lectura general de lo que se hace el microhematocrito, lo que ustedes hicieron manualmente, cargar con el microhematocrito con punta azul, que es el que no tenía anticoagulante. Entonces hemos logrado llevarlo a una microcentrífuga, hemos logrado hacer la lectura y colocar el valor de lo que tiene el paciente. ¿Sí? Todo esto que yo les estuve explicando es lo que sea. En un caso que yo no tengo ábaco, ¿qué voy a hacer? Póngale que me olvide el ábaco, no lo encuentro el ábaco, no está el ábaco. Esto vamos a hacer todo el volumen que tiene de sangre, el tubito del microhematocrito, lo vamos a identificar con D1, ¿sí? Que es el total de la sangre que yo he cargado. Y hasta donde llegó el hematocrito lo vamos a identificar como D2, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una regla y voy a medir. Voy a agarrar una regla común y voy a medir la distancia que hay hasta donde llega el plasma y hasta acá, la cantidad de sangre total, ¿sí? Voy a poner, sería el D1, ¿no es cierto? Póngale que tenga un ejemplo, vamos a tener
que llegue a 32, un ejemplo, ¿sí? Y acá vamos a tener la cantidad de lo que tiene los glóbulos rojos, le vamos a poner lo que es el D2, el D1, perdón. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a poner, el D2, y este vamos a poner D1, ¿sí? La cantidad total de la sangre y lo que tenemos de hematocrito. ¿Cómo vamos a hacer la regla de T simple? Se pone lo que hemos medido del D2 por 100 sobre la medida que yo haya tomado del D1, ¿sí? D2 era esto y esto era total, era el D1. Entonces, D2 por 100 sobre la medida que yo saque del D1. Eso me va a dar el total del hematocrito en el caso de que yo no tenga el ábaco. Bueno, eso sería la parte manual del microhematocrito, ¿sí? Acuérdense ustedes que el hematocrito tiene dos métodos, que es el manual, que estamos viendo ahora, y el automatizado. En la parte manual yo le acabo de explicar la microtécnica. Esta sería la microtécnica, ¿sí? Y nos faltaría ver la macrotécnica. Macro, como la palabra lo está diciendo, es más grande, o sea, tenemos los capilares, se hace la microtécnica, se hace con los capilares, y la macrotécnica se hace con un tubo que se llama Weintraub. Chicos, importante que se aprendan el nombre, Weintraub, ¿sí? Ese es el nombre del tubo de Weintraub para la macrotécnica del hematocrito. Se lo tienen que grabar. ¿Por qué? Porque en los exámenes finales se hace la pregunta, ¿qué utilizo para hacer la eritrosedimentación? ¿Qué utilizo para hacer la macrotécnica del hematocrito? Ustedes me hablan de pipetas, confunden la pipeta con el tubo de Weintraub. Esto es un tubo. Cuando hablamos de tubo significa, ¿no es cierto?, algo que tiene una entrada, ¿no es cierto?, es un tubo ¿sí? La pipeta es distinta. Esto es pipeta, ¿sí? Tenemos la pipeta de eritro. Es pipeta, porque acá tiene una abertura para cargar la sangre. Acá también para cargar la sangre. El tubo no, el tubo viene cerrado. Eso es lo que tienen ustedes que recordar. Tubo y pipeta no es lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el tubo de Weintraub, que el tubo de Weintraub viene graduado, ¿sí? De 0 a 100, ¿sí? Y viene también una doble graduación, trae de 0 a 100. Es un doble tubo, algo así gruesito, es un doble tubo que yo también se los voy a mostrar. Esto se carga, ¿no es cierto?, de esta manera. Nosotros vamos a utilizar sangre entera también del hemograma, que ya hemos hecho los recuentos, la misma sangre que hemos usado para hacer la microtécnica. No quiero hacer la microtécnica, quiero hacer la macrotécnica porque tengo en el laboratorio tubo de Weintraub. Entonces yo necesito la sangre entera que tenía y necesito este tubo que se llama Weintraub y una pipeta o una aguja larga. Una aguja larga tiene que ser. Generalmente son las de las punción, se utiliza la de punción lumbar. ¿Por qué? Les voy a explicar. Cuando yo les hablo acá que este tubo tiene como una especie de doble tubo, es porque la parte interior de este es finita, o sea, es un tubito que vendría a ser como un doble tubo que tiene. Es finita. ¿Yo cómo tengo que hacer? Tengo que cargar sangre del tubo que tiene hepta, ¿sí? Sacar la sangre entera que está acá y tengo que llevarla y cargar este tubo. Para eso, ¿qué voy a usar? La aguja larga. Voy a sacar con una jeringa, ¿sí? Y voy a cargar
este tubo. Pero ¿cómo voy a hacer? Voy a introducir esa aguja hasta el fondo, chicos, que me llegue a tocar el fondo. No arriba, que me llegue a tocar el fondo la aguja, ¿sí? La aguja tiene que llegar a tocar el fondo del tubo. Y ahí empezar a vertir la sangre. Una vez que yo empiezo a echar la sangre, esto se empieza a llenar. Se empieza a llenar, a llenar. Y yo tengo que enrasar en 0, porque acá está 0. Yo tengo que enrasar en 0. ¿Sí? Ustedes saben que acá yo les dije que tiene doble, acá tiene un 0 y acá también. Entonces ustedes tienen que enrasar acá en 0. ¿Sí? Una vez que ustedes ya han cargado el tubo con sangre y lo han enrasado en 0, por supuesto se retira la aguja, ¿sí? ¿Y qué tienen que tener en cuenta? Que no haya entrado burbujas de aire, por eso se dice que tiene que ir la aguja hacia el fondo, tiene que tocar la base del tubo para que no entre nada de aire. Entonces, una vez que yo ya he cargado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevarlo a la centrífuga. Entonces, este tubito sí va a entrar en la centrífuga grande, en la macrocentrífuga, ¿sí? Nosotros ahí tenemos, inclusive, hay algunas macrocentrífugas que tienen ya adaptadores para poner los tubos de Windrover, o si no, lo ponemos dentro de un tubo para que calce justo dentro de la centrífuga. Ustedes saben que tiene que ir equilibrado también. Y lo ponemos a 3.500 revoluciones por 10 minutos, ¿sí? Por 5, perdón. Esto tiene que estar centrifugado 15 minutos la centrifugación, a veces necesita 30 minutos, ¿sí? Eso depende también del tiempo y como si andan en perfectas condiciones la centrífuga, con 15 minutos a una buena revolución va a andar perfectamente. Entonces, ¿ustedes qué van a observar cuando termine? En el tubo van a observar lo mismo que se ha observado en otro, que han sedimentado los glóbulos rojos, pero este tubo está graduado, acuérdense que estaba graduado, ¿sí? Entonces acá va a tener una graduación que dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ¿sí? Y a mí me sirvió al revés para que yo lo pueda cargar hasta 0, acuérdense que lo enrasaba en 0, pero para leer yo leo de abajo, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100. Entonces hago la lectura ya directamente, no necesito regla, no necesito nada, porque este tubo está graduado. Entonces, donde a mí me dé donde a mí se me sedimenten los glóbulos rojos hasta donde lleguen, ahí va a ser el valor que tiene el hematocrito el paciente, 40, 45%, eso va a depender. Esto sería la macrotécnica, es mucho más rápida, ¿sí? Es más rápida la lectura y ustedes pueden hacerlo si tienen los elementos necesarios en el laboratorio. Las dos son técnicas manuales, la microtécnica y la macrotécnica son técnicas manuales para hacer el hematocrito, ¿sí? Para saber el valor del hematocrito. Ahora, los valores del hematocrito van a variar. ¿Sabe dónde van a variar? Ustedes pónganse a pensar. Ustedes van a encontrar en el apunte o cuando veamos la parte teórica, que les dicte la parte teórica, se las mande, ustedes van a leer de plasma atrapado. ¿Qué será el plasma atrapado? Ustedes van a leer de plasma atrapado. ¿Sí? La palabra lo está diciendo, plasma. Recordamos que la sangre está compuesta por parte líquida, parte sólida, y la parte líquida es el plasma. Y yo acá he recolectado sangre entera. Las células están nadando en el plasma, ¿sí? La centrifugué, el plasma quedó suspendido y las células han quedado abajo, ¿verdad? Bien. Pero en esa parte, esta parte que yo tengo acá de abajo, que sería esta, están, ¿quiénes? Los glóbulos rojos, ¿verdad? Ahí. En el tubo ese están los glóbulos rojos. Todo esto es glóbulos rojos. ¿Sí? Acuérdense que teníamos después los glóbulos blancos y después teníamos las plaquetas. Bueno. Y todo lo demás sería el plasma.
Estamos hablando de plasma atrapado. ¿Qué es el plasma atrapado? El plasma atrapado es el plasma que queda en estos lugares, en estos huequitos donde están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son muchísimos, pero queda una cantidad de plasma entre los glóbulos rojos. Eso se llama plasma atrapado. Entonces ustedes pónganse a pensar, imagínense, en un tubo, ¿no es cierto?, de Weintraub, que estamos hablando macro técnica, algo más grande, a los microtubos, ¿sí?, que son los microhematocritos. ¿Dónde va a haber más plasma atrapado? ¿En el Weintraub o en el capilar? Obvio que va a haber en el Weintraub, porque este es el capilar, ¿sí? Al ser capilar es menos cantidad, ¿sí?, de plasma que va a haber, porque va a ser más cantidad de glóbulos rojos, o sea, la cantidad de plasma que quede es menor a la cantidad que puede quedar en un tubo de macro técnica. ¿Y qué difiere esto? Esto difiere porque va a diferir en el valor del hematocrito del mismo paciente. Si yo al mismo paciente le hago las dos técnicas, va a haber una diferencia de 2% entre uno y el otro, ¿sí? Pero eso se debe ¿a qué? Al plasma atrapado, al volumen, ¿no es cierto?, de la medición que me va a dar, ¿no es cierto?, la sedimentación del glóbulo rojo, al volumen va a haber un 2%, diferencia de la microtécnica y la macrotécnica. En cambio, si yo hago este hematocrito en un autoanalizador o en un aparato de Coulter, que ya lo vamos a ver más adelante, no hay plasma atrapado. Ahí ya no podemos hablar de plasma atrapado, porque ya van a ver ustedes por qué. Eso va a quedar de incógnita, ¿sí? Pero entre estas dos técnicas, microhematocrito y macrohematocrito, hay una diferencia de 2% de los valores si le hacemos al mismo paciente. Bueno, eso es lo que quiero yo que a ustedes les quede claro de lo que es el hematocrito, o sea, cómo se hace la técnica manual, porque estábamos analizando, recordando para atrás, volviendo hacia atrás, estamos viendo cómo se realiza el hemograma. Vimos en la clase anterior la parte manual del hemograma, los líquidos de dilución, la cámara de Bauer, vimos cómo tienen que hacer la técnica, ¿sí? Hemos pasado ahora a la otra determinación, que era hematocrito. El hematocrito tenemos el hematocrito manual y el automatizado. Hemos visto en esta clase el hematocrito manual, las dos técnicas, tanto la macrotécnica como la microtécnica, ¿sí? Es importante que ustedes sepan los valores, como lo repetí, del hematocrito, tanto en el varón como en el de la mujer. Hay una diferencia entre el varón de 47%, más 5 o menos 5, y el de la mujer el 42% más 5 o menos 5. En el recién nacido llega un 62%, y a medida que va creciendo el bebé, llegar un año, llega a un 36%, ¿sí?, de 35 al 40% de los valores del hematocrito. Ahora, ¿cuándo hay un aumento del hematocrito? ¿Cuándo nosotros podemos tener un aumento del hematocrito? Nosotros podemos tener un aumento del hematocrito en el caso que tengamos, ¿no es cierto?, una hemoconcentración, ¿sí?, que estemos en presencia de una hemoconcentración, o debido a un shock, ¿sí?, a quemaduras, a deshidratación. ¿Sí? A deshidratación, quemadura, shock. Acá tenemos una hemoconcentración, ¿sí? También tenemos a una poliglobulia. Acuérdense ustedes que una poliglobulia era el aumento de los glóbulos rojos. Eso era una poliglobulia. Eso se debe a las alturas, ¿sí? O también se debe a una cianosis, una falta de oxígeno, a una saturación, ¿sí?, a una cianosis.
una falta de oxígeno, ¿sí? Y después tenemos también o cardiopatías, o cuando hay cardiopatías. En estos casos nosotros vamos a tener un aumento del hematocrito, ¿sí? Vamos a tener un aumento del hematocrito. En esta situación, un shock, quemadura, una deshidratación es en el caso de cuando nosotros tenemos una hemoconcentración, ¿sí? Hay una retención de líquido. Y después tenemos una poliglobulia, el aumento de los glóbulos rojos o cardiopatías, ¿sí? Y vamos a tener una disminución del valor del hematocrito en situaciones de cuando aumenta el volumen plasmático, cuando aumenta el volumen plasmático, esto aumenta, ¿sí? El volumen plasmático, disminuye el hematocrito, ¿sí? En el caso de las embarazadas, ¿sí? Hay retención de líquido. Cuando hay anemia, también. Cuando hay anemias, ¿sí? Cuando falla la médula ósea, por problemas tumorales o por irradiación. Son las situaciones en que nosotros vamos a tener una disminución de el hematocrito. También muy importante con las hemorragias, ¿sí? Acuérdense ustedes o piensen ustedes que cuando hay hemorragia, ¿no es cierto?, se pierde tanto plasma como los hematocritos, se va perdiendo los glóbulos rojos como el plasma líquido. Entonces ahí hay hemorragia. Al principio el hematocrito es normal, pero ante la falta de, digamos, cuando ya empieza a haber aumento de líquido corporal, ¿no es cierto?, porque empieza a mandar el tejido, empieza a largar líquido hacia la sangre, ¿no es cierto?, hacia el plasma, hacia la sangre, la cantidad de glóbulos rojos se ha perdido, eso no se recupera, entonces ahí va a haber una hemorragia, ahí empieza a disminuir el valor del hematocrito. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro de lo que es la parte del hematocrito, lo que a mí me interesaba que ustedes repasen un poco la parte de hematocrito. Vuelvo a reiterarles, cualquier duda, esta clase está en YouTube del instituto y también recuerden que yo siempre se los bajo al Face nuestro que tenemos de la materia, lo pueden ver las veces que ustedes quieran y en el mismo hacer las consultas como lo hacemos siempre o bien cuando tenemos la clase de Zoom. Me interesa que esta clase la vean, la atiendan, vayan anotando las dudas que tengan, por favor. Les he pedido a ustedes que anoten en su carpeta las dudas, la parte que no ha sido entendible de la explicación, donde a ustedes les quedó la duda, para que podamos intercambiar opiniones y podamos aclarárselas en la clase de Zoom de la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por hoy.